Bien, bienvenidos al curso de Reproducción, Sexualidad y Humanismo. Les habla el profesor Bernal Garro de la Universidad de Costa Rica y hoy vamos a tratar el tema de la gametogénesis. La gametogénesis es la formación de los gametos en las gónadas humanas, que eran los testículos y los óvulos. Es decir, vamos a hablar de oogénesis u origen de los óvulos y espermatogénesis, origen de los espermatozoides. Ya del tema de del origen y la evolución de los óvulos hablamos bastante en el tema anterior. Por lo tanto, aquí solo vamos a repasar los puntos más trascendentales de la oogénesis. Sin embargo, en el tema de la espermatogénesis sí lo vamos a detallar un poquito más porque se no estaba tan detallado en la videoclase anterior. Recordemos que los gametos se originan mediante una división celular especial que se llama meiosis, que reduce a la mitad el número de cromosomas. Las células progenitoras originales se van a replicar y multiplicar por mitosis, pero una vez que van a formar los gametos, entonces entran en proceso meiótico. En la meiosis vamos a tener dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2, por lo tanto vamos a tener profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1 y telofase 2, y como se había mencionado antes en este curso, la citoquinesis, que es la división de los citoplasmas, no se toma como una fase como tal de la reproducción celular, sino como un evento que ocurre al final de la telofase. Recordemos que en la profase 1 de la meiosis, la profase 1 era bien complicada y tenía aquellas fases de leptotene, cigotene, paquitene, diplotene y diacinesis, y en esa profase 1 ocurre el crossing over o entrecruzamiento entre cromosomas homólogos que se pueden intercambiar secciones. Durante la anafase 1, los cromosomas que todavía están dobles, los cromosomas homólogos, se dividen entre las dos células hijas, pero vean que estos cromosomas todavía están dobles. Ocurre la anafase, la telofase y la citoquinesis 1, con lo cual la célula entra en profase 2. La profase 2, que está en la meiosis 2 obviamente, ya es muy parecida a la profase que ocurre en la mitosis. De hecho, el resto de la meiosis se parece ya a lo que ocurre en la mitosis. Se pasa de profase a metafase, en donde los cromosomas se vuelven a alinear en el ecuador, y aquí en la anafase 2 es cuando se rompen los centrómeros. Vean que en la fase 1 no se rompen los centrómeros, no se parten los cromosomas en cromosomas hijos. La ruptura del centrómero ocurre en la anafase 2, que es cuando se separan los cromosomas dobles en cromosomas hijos. Cada uno migra a un polo de la célula y entonces se van a originar en total 4 células, que son haploides. Y haploide significaba que la célula tiene la mitad de su número cromosómico. En el caso del ser humano, la célula diploide original va a tener 46 cromosomas, las células sexuales, óvulos y espermatozoos, que son los gametos, van a tener la mitad, que son 23, y termina la citoquinesis 2 liberando 4 células en la meiosis, 4 células hijas, en lugar de las 3 células hijas que produce la mitosis. Entonces en la meiosis se producen 4. Aquí vemos la estructura básica de los gametos masculino y femenino de la especie humana. Entonces no están dibujados a escala, obviamente el óvulo es muy grande, incluso se puede medio ver a simple vista porque es como el tamaño de una cabeza de alfiler. En cambio el espermatozoo es mucho más pequeño. El óvulo, comencemos por ahí, ya lo habíamos estudiado en la sección anterior. Aquí vemos la estructura fundamental del óvulo cuando sale por la ovulación. Tenemos el núcleo con su nucleolo, tenemos el citoplasma del óvulo muy grande, que también llamábamos ooplasma. Está rodeado por la membrana celular del óvulo. La membrana celular del óvulo es especial y también se llama oolegma. Entonces, si vimos la palabra oolegma, es la membrana plasmática del óvulo. Por encima del oolegma o membrana plasmática vamos a tener una envoltura proteica especial que llamamos zona pelúcida. Todo eso ya lo discutimos en este curso. Y recubriendo la zona pelúcida, entonces vamos a tener la corona radiata o corona radiada, que es un grupo de células epiteliales que se desprendían del folículo junto con el ovocito y salían durante la ovulación. Cuando los espermatozoides llegan, si van a fecundar el óvulo, tienen que pasar a través de la zona radiata y de la zona pelúcida para poderse fusionar con el oolegma. Bueno, pasemos a la estructura del espermatozoo, del gameto masculino. El espermatozoo en el ser humano es la única célula que tiene flagelo, es la única célula flagelada, lo que llamamos cola,
que le permite nadar hacia donde está el óvulo. Entonces las tres regiones principales del espermatozoo son la cabeza, bueno, cuatro, la cabeza, el cuello, ¿verdad?, la zona media del espermatozoo y el flagelo o la cola, que es la parte pues principal de ese flagelo, digamos el cuerpo del flagelo. Entonces cabeza, cuello, zona media y flagelo. En la cabeza vamos a encontrar el pronúcleo masculino, que como vimos es haploide y está muy condensado. Ahí el DNA está empaquetado fuertemente, está condensado. Y eso forma el núcleo o pronúcleo masculino, que en su polo anterior está recubierto por una vesícula con contenidos enzimáticos que se llama el acrosoma. Tiene una composición química compleja. Y el acrosoma, ¿verdad?, está en la cara proximal de la cabeza del espermatozoide y lo recubre una capa de citoplasma y por supuesto la membrana celular del espermatozoide. Vean que el acrosoma y el núcleo van a estar cerca acá de la membrana. Luego tenemos la zona del cuello, que es una constricción en donde se adelgaza la estructura, y vamos a la parte media. En la parte media del espermatozoide hay una mitocondria gigante espiral, ¿verdad?, que se produce por la fusión de las mitocondrias originales. El espermatozoide original, cuando es espermatogonia, va a tener muchas mitocondrias pequeñas que se fusionan después para formar una gran mitocondria espiral que queda aquí en la zona cercana al cuello del espermatozoide. Y finalmente tenemos el flagelo, que es un arreglo de proteínas como la tubulina principalmente, que van a constituir la cola natatoria del espermatozoide. No sé si aquí vimos antes claramente entonces la estructura del óvulo para que la recordemos, principalmente porque ya lo habíamos anotado, que el óvulo se va a rodear de la zona pelúcida, que aquí lo vamos a ver en color verde, y de un grupo de células que son epiteliales y que venían del folículo original cuando ovuló, que se llama la corona radiata. Bien, esa es la estructura básica de los gametos masculino y femenino humano. Durante la fertilización, lo que va a ocurrir es que los espermatozoides van a tener que venir acá, atravesar la zona pelúcida y desembocar una reacción que se llama la reacción acrosómica, que ya vamos a discutir un poquito, que termina produciendo la liberación del pronúcleo masculino, que va a buscar al núcleo del óvulo y se van a fundir para formar el núcleo del cigoto, que vuelve a ser 2N. Como cada uno de estos es haploide, cuando se unen forman un núcleo diploide que vuelve a tener 46 cromosomas. Y este fenómeno lo llamamos fecundación o fertilización. Entonces la reacción acrosómica es muy importante para permitir la fecundación. Bien, entonces discutamos un poco acerca de la gametogénesis de las células masculinas, es decir, la espermatogénesis, que como sabemos ocurre en el testículo. Ya también habíamos hablado al respecto de esta estructura en las clases anteriores, y recordemos que los testículos iban a tener lobulillos que estaban rellenos de túbulos seminíferos, que es donde se da la espermatogénesis. Aquí tenemos el corte, la pared de un tubo seminífero. Recuerden que toda esta es la pared del túbulo y el hueco interior se llama el lumen del tubo seminífero. Que el tubo seminífero estaba en su pared, ¿verdad? Había una lámina basal, que teníamos células de Sertoli, que eran las células que nutrían y acompañaban a los espermatozoides durante su desarrollo, y que entonces a partir de las células germinales o espermatogonias se van a producir los espermatocitos primarios, luego los espermatocitos secundarios, hasta llegar a las espermátides, que cuando se liberan y maduran forman un espermatozoide maduro, cuya estructura básica vemos de nuevo aquí: cabeza, pieza media y cola. En cuanto a esta organización, recordemos que los espermatocitos van evolucionando y subiendo cuando sufren meiosis, van subiendo y evolucionando a través del epitelio del epididimo hasta que van a formar las espermátides. Cuando se forman las espermátides se da la espermiogénesis, que es la liberación y maduración de la espermátide para formar ya un espermatozoo maduro. Estos espermatozoos se acumulan en el epididimo, como habíamos dicho, y ahí terminan de madurar, ¿verdad? De tomar movilidad, de que la cola se vuelva móvil, ¿verdad? Y aquí volvemos a ver la estructura: acrosoma, núcleo en la cabeza,
el cuello y la parte media donde está la mitocondria espiral y el flagelo, ¿verdad? Que tiene su parte proximal y la puntita del flagelo sería la parte distal. Bueno, esa parte la pueden repasar de las clases anteriores donde ya habíamos discutido con más detalle la estructura del testículo. Y aquí vemos una comparación, ¿verdad?, del proceso. Y entonces vean que hay una fase proliferativa donde primero lo que se da es mitosis y las células germinales van a dividirse por mitosis y por mitosis para producir espermatogonias. Estas espermatogonias son todavía diploides. Estas espermatogonias empiezan a evolucionar y van a formar espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios sufren la meiosis 1 y entonces van a formar espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios son ya haploides. Los espermatocitos secundarios sufren meiosis 2 y entonces forman espermátides. Y las espermátides terminan de madurar y evolucionar hasta formar espermatozoides completamente formados. Ven que el espermatozoide es haploide, entonces va a tener 23 cromosomas. 22 cromosomas son no sexuales. Los cromosomas no sexuales se llaman autosomas. Y los cromosomas sexuales en el humano son X y Y. Entonces los espermatozoides van a tener 23 cromosomas cada uno, porque son haploides. 23 cromosomas cada uno porque son haploides. 22 autosomas y un cromosoma sexual. Puede ser un cromosoma X, que determinaría sexo femenino, o puede ser un cromosoma Y que determinaría sexo masculino. Entonces, ¿quién determina el sexo del futuro hijo? El espermatozoo, es decir, el padre es el que determina el sexo del futuro hijo que se produzca. Aquí vemos un poquito la evolución de este proceso. Vean que algo muy interesante es que comienzan los espermatocitos como tipo A oscuros. Esos espermatocitos tipo A oscuros son células madre de reserva que se dividen y forman también unos que son de tipo A, pero ya claros. Estas divisiones son sincrónicas u ordenadas. Y estos espermatocitos tipo A claros, ¿verdad?, pueden dividirse para originar otros espermatocitos tipo A claros que siguen siendo células madre, o ya células más diferenciadas que se llaman espermatocitos tipo B. Y los espermatocitos tipo B forman los espermatocitos primarios, que sufren meiosis 1 y forman los espermatocitos secundarios, que sufren meiosis 2 y forman las espermátides iniciales o inmaduras, que van madurando y forman las espermátides maduras o avanzadas, que se terminan transformando en los espermatozoides maduros durante la espermiogénesis. Una cosa muy importante de ver acá es que en todo este proceso los espermatocitos tipo A, tipo B, los espermatocitos primarios, todos estos que están acá, van creciendo en conjunto como en clonas o grupos y siempre están conectados por puentes de citoplasma. Vean que entre ellos están conectados por puentes de citoplasma. ¿Cuándo se liberan? Cuando las espermátides avanzadas se transforman en espermatozoides maduros. Entonces los espermatozoides maduros se liberan del epitelio del tubo seminífero y el exceso de citoplasma y las uniones citoplasmáticas van a quedar ahí en el tubo seminífero y las fagocitan o se las comen las células de Sertoli. Entonces recuerden, muy interesante, durante todo este proceso de reproducción de los espermatozoides, de los espermatocitos hasta espermatozoides, siempre las células crecen en grupo en divisiones sincronizadas o coordinadas, que por eso las llamamos grupos clónicos de células o clonas de células. Siempre quedan conectadas por puentes de citoplasma, pero cuando ya llegamos a la maduración final de la espermátide madura al espermatozoide, el exceso de citoplasma se pierden las uniones o puentes citoplasmáticos y estos cuerpos residuales que se forman son reabsorbidos por las células de Sertoli y el espermatozoide maduro se libera. Seguimos la clase en la siguiente sección del video.